Buenos días, soy la profe Jimena Montes. Para la clase del día de hoy tenemos factor común en grupos. Nosotros ya vimos en un tutorial pasado, que les dejo el link al final del video y debajo en la descripción, tres aspectos importantes que los vamos a recordar hoy. El primero, debemos verificar que no sea el primer caso de factoreo, el factor común, ¿sí? Entonces, previamente agarramos el ejercicio y tratamos de encontrar factor común. Si no podemos, probablemente sea entonces este caso de factoreo. Segundo, contamos la cantidad de términos que tiene el polinomio, ¿sí? Chequeamos que tenga cantidad de términos pares mayores a 2, es decir, puede tener 4, 6, 8, 10, 12, siempre que sean pares mayores a 2. Y tercero, comenzamos a dividir el polinomio en subgrupos con igual cantidad de términos cada uno. Y en cada subgrupo aplicamos primer caso de factoreo. Si los paréntesis son iguales, quiere decir que vamos bien encaminados. En el tutorial pasado vimos estos tres ejercicios. Tres tenían 4 términos, pero en cada uno fui mostrando distintas cositas que aparecían. Como para comenzar, este tutorial estuvo muy bueno. Nos puso en órbita con el tema. Ahora en el día de hoy vamos a ver los ejercicios 4 y 5, que ya son un poquito más elevados. Así que te invito a quedarte hasta el final y suscribirte al canal si todavía no lo hiciste. Bueno, acá tenemos el ejercicio número 4, que por primera vez, no, miren, es un polinomio de 6 términos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me fijo que no sea factor común, el caso número 1. A ver el 2, está acá, no está acá, ya está, no es. A ver x a la x, x, uy, no hay x, no es. A ver qué otro número, el 3. El 3 está acá, pero no está acá, no está acá. Así que no hay factor común. Procediendo de la misma manera que veníamos haciendo, lo voy a partir por la mitad, ¿sí? Y voy a aplicar en ambos lados, en ambos grupos, factor común. En este grupo observo que la x está en los tres términos, así que voy a sacar x al cubo factor común. Muy bien, ahora voy a hacer lo mismo en el otro. Acá observo que el 3 está acá, no. La x está acá, acá y acá no. El 2 está metido acá, acá no. Así que no hay factor común. En este grupito no hay factor común. ¿Qué quiere decir? ¿Que no es en este caso? Puede ser que no lo sea, pero también puede ser que lo hayamos dividido mal. Nosotros lo quisimos dividir por la mitad y cuando tienen 6 términos, tal vez había que hacer 3 grupitos de 2. Así que ahora vamos a intentar hacerlo de nuevo, pero con 3 grupitos de 2. Bueno, miren, acá vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? Vamos a dividirlo en 3 grupitos de 2. O sea, lo voy a dividir por acá, que me queden 2. Lo voy a dividir por acá, que me queden 2 y acá 2 más. Y voy a aplicar en cada caso factor común, como les enseñé. X a la cuarta, el factor común, divido x a la cuarta divido x a la cuarta, 4 menos 4, 0. Como no nos queda nada, no nos queda un 0, nos queda un 1, porque esta x tenía un 1 adelante. Esta x tiene un 1 de adelante de coeficiente, y 1 dividido 1, 1. Bien, voy a pasar a este grupito, ¿sí? Voy a olvidar de este. A ver, más, entre 6 y 3, 3, x cubo y x cuadrado, y divido. 6 dividido 3, 2, 3 menos 2, x, menos 3 dividido 3, 1, y x cuadrado dividido x cuadrado, 2 menos 2, 0. Entonces nos quedó 2x menos 1. Voy a agarrar el último subgrupo. A ver, entre 8 y 4, si bien el 2 está en los dos términos, 2 veces 2 es la mayor cantidad de veces que aparece en los dos términos, ¿sí? Entonces el factor común es 4. Y ahora voy a dividir.
8 dividido 4, 2. 2x menos, y 4 dividido 4, 1. A ver cómo me quedó. Miren cómo nos quedaron los paréntesis. 2x menos 1, 2x menos 1, 2x menos 1. Perfecto. Era este caso de factoreo y ahora tenemos que preparar el resultado final. Dos paréntesis multiplicando. Primero el que se repite, 2x menos 1. Y luego voy a poner los factores comunes, ¿sí? Voy a poner esto, voy a poner esto y voy a poner esto. Acá lo tenemos, ¿sí? X a la cuarta más 3x al cuadrado más 4. Y ahí nos quedó el resultado de este ejercicio. Por último, acá les preparé un bonus, ¿sí? A ver qué vamos, por qué lo elegí, qué vamos a aprender acá. Miro 4 términos, 1, 2, 3, 4. Acostúmbrense a hacer este chequeo, ¿sí? Luego busco un factor común, 5 está acá, no, listo, ya está el 5 no. El 2 es factor común, está acá, pero no acá, tampoco. La X, sí, sí, no. Y la Y, sí, no, ya está, no hay factor común. Vamos, divido por la mitad. Voy a aplicar acá factor común. La X lo veo en los dos. Divido. Perfecto. Ahora voy a aplicar factor común en este grupo. El 5 está acá, acá no. El 2 está acá, acá no. Y la I no es factor común. No hay factor común. Pero miren esto. Hay que como adelantarse un poquito con la mirada. ¿Ven este paréntesis? 5 más 2i es lo mismo que esto. Entonces, cuando es el mismo paréntesis, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar factor común 1 y copiar el mismo paréntesis. 5 más 2i. Miren que si yo hago la distributiva, esto se puede hacer, claro, porque si yo hago la distributiva 1 por 5, 5, 1 por 2i, 2i, vuelvo perfectamente arriba. Entonces, esto es más que válido. ¿Y para qué lo quise hacer? Para poder continuar el ejercicio. De esa manera me quedaban los dos paréntesis iguales. O sea que lo que aprendimos en este es que si vemos que en el segundo término o en el primero tenemos la misma expresión que figura entre paréntesis en alguno, podemos sacar factor común 1 y así avanzar con el ejercicio. Voy a copiar ahora el resultado final. 5 más 2i. Y en el otro paréntesis voy a poner el primer factor que me quedó acá y el segundo que me quedó acá. X más 1. Y ahí ya tenemos el resultado de este ejercicio. Si quiero hacer la distributiva doble, la propiedad distributiva doble, voy a volver desde donde partí.